Muy bien, vamos a retomar la grabación y bueno, le damos la bienvenida a todos y todas. Hoy es una sesión que quiero compartirles. La idea es que vamos a hacer un ejercicio de socialización de algunos elementos fundamentales frente al ejercicio profesional. Digamos, esto fue una actividad que ingresó, que eh, de cierta manera, el profesor Caicedo, básicamente en un ejercicio que hicimos el semestre pasado, en función de permitirle a los estudiantes conocer parte de las dinámicas de cómo se ejerce, digamos, con los contadores, se hizo una entrevista en vivo la Corte 2024-1 con la profesional, la compañera Diana Ríos, que tuvo la bondad de ir a nuestra sesión de clase y que de cierta manera le permitió, bueno, para todos les informo que estoy grabando, yo estaré compartiendo esta grabación, apenas esté procesada, para que quienes de pronto tengan dificultades se pongan a poner al día. Básicamente, el ejercicio, digamos, que nosotros tenemos que entender es poder acercarnos a la experiencia desde lo público. La experiencia de lo público es un tema fundamental desde el ejercicio práctico. Para nosotros es muy importante entender, digamos, ese ejercicio de la formación de las personas y de cómo se va a hacer. Para ahí como explicándoles un poco el perfil profesional de Diana. Ella es una contadora egresada de la Universidad del Valle de Palmira, formada en el sistema de regionalización. Su experiencia, digamos, profesional en el municipio de Palmira tiene aproximadamente 25 años, que la convierte en una voz con autoridad para hablar sobre la realidad de la contabilidad pública. En ese espacio que tuvimos, nos comentaba un poco de su trayectoria profesional sobre cómo inició su carrera profesional a una temprana edad en el departamento de contabilidad en el municipio de Palmira. Y a lo largo de los años ella ascendió progresivamente hasta llegar al cargo de contador público, contadora pública del municipio. Recientemente, año, ella logró el nombramiento. Recientemente, cuando ya se nos acercó al espacio, ella informaba que alrededor de un año, o sea, el 2023, fue trasladada internamente a un cargo directivo en el área contable. Aspectos relevantes que podemos plantear de su trayectoria, la profesora Diana, es que básicamente su formación universitaria, ella plantea que fue valiosa, pero que debió complementarse de una manera significativa con la experiencia práctica, con el entorno laboral. Sus elementos son claves para poder entender, digamos, la importancia de la actualización permanente que tenemos como reto los contadores y contadoras públicos. En ese orden de ideas, básicamente, cuando la compañera nos presenta esto, también nos comentaba que ella vivió la evolución de lo que fue la contaduría pública, de los cambios de la contaduría pública en Colombia, desde su forma más rudimentaria hasta la implementación de sistemas integrados en normas internacionales. Y actualmente ella participa en proyectos orientados a mejorar la accesibilidad y la comprensión de la información financiera pública para toda la ciudadanía. El mensaje para los estudiantes, Diana enfatiza la importancia de valorar la formación académica como base fundamental, pero reconoce que el verdadero aprendizaje continúa durante toda la vida profesional. También nos destaca el tema de que la propia experiencia como estudiante de la Univalle le dio herramientas muy valiosas, y especialmente en el dominio técnico, pero que luego estos serían útiles para su actividad profesional. Muy bien. Yo quiero como a partir de este ejercicio, vamos a hacer una actividad al cierre de la presentación que les voy a hacer para que tomen atenta nota, y es que identifiquen áreas de investigación a partir de la experiencia de Diana Ríos. Entonces, al menos cada estudiante va a hacer identificación, tres líneas de investigación de todo lo que vamos a hablar de Diana Ríos. Y eso lo vamos a entregar ahorita, lo vamos a hacer vamos a hacer los grupos de los que están presentes y van a escribir entre esos grupos, lo vamos a hacer aleatoriamente, creo que haremos 5 así, aleatorios, donde ustedes van a escribir, digamos, cuáles son las líneas de investigación
que encontramos a partir de la entrevista de Diana Ríos. ¿Comprendieron la tarea? Esa la vamos a hacer al cierre de mi presentación. Ahí tienen las opciones de los deditos arriba en ¿qué cosa? En las reacciones. Entonces pueden utilizar el aprobado con el ejercicio. Entonces, eso. Alguien dijo con el dedito abajo. Bueno, entonces de las reacciones pueden colocar el chulito de los que entendieron. Entonces vamos a hacer esa actividad. ¿Listo? Bien, vamos a seguirla. Bien, si tienen duda me escriben por el chat, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco de los cargos que la compañera Diana estuvo revisando. Básicamente, Diana nos comenta, como podemos ver allí, que hay una jerarquía municipal. Esa jerarquía municipal lo que nos plantea es que básicamente la contabilidad pública opera dentro de una estructura jerárquica que se ha definido, que comienza desde el alcalde, como podemos observar, sí, y que es la máxima autoridad del municipio. Y bajo el alcalde se encuentra lo que es la Secretaría de Hacienda, que concentra las funciones de carácter principalmente financiero y fiscal del municipio. Dentro de la Secretaría de Hacienda se ubican diferentes dependencias, incluyendo la línea de contabilidad, la de tesorería, la de presupuesto, como podemos observar allí en el mapa. Cada una con funciones específicas, pero que están íntimamente relacionadas. A partir de esto, el producto de lo que se genera de esa interacción es el flujo de la información contable. Y la información contable no se genera exclusivamente en el departamento de contabilidad, sino que fluye a través de diversas áreas de la administración. ¿Cuáles son las áreas que aportan de cierta manera esa información? Por un lado están los recursos humanos que proporcionan información sobre la nómina, prestaciones sociales, el personal que está a cargo. De otro lado están recursos físicos, que es el que maneja todo el tema de activos, de bienes, de muebles, inmuebles. Están las secretarías operativas, las cuales, digamos, generan información sobre la contratación y la ejecución de proyectos. Y está la cartera que administra los ingresos y las cuentas por cobrar del municipio. Los tipos de cargos en la administración municipal que podemos observar a partir de esto, digamos, son los siguientes. Esto es muy importante para que ustedes, digamos, a quienes quieran trabajar, digamos, en el sector público, pues puedan de pronto participar. Como tengo estudiantes de contabilidad pública que hoy están funcionando incluso con carrera administrativa, un trabajo de grado que estamos haciendo en lo público en Palmira, que precisamente a raíz del ejercicio académico que hicimos, comenzó a investigar en su ámbito. Esos cargos que podemos encontrar en el municipio son tres, ¿no? Los cargos de libre nombramiento y remoción, que son los diferentes niveles directivos, donde están los secretarios, subsecretarios, directores, que cambian con cada administración municipal, que representan la capa estratégica de la organización. Están los cargos provisionales, que son, digamos, son posiciones que se pueden modificar, se pueden reemplazar por una decisión administrativa. Es decir, un provisional se plantea como una contratación inicialmente de base de 6 meses. Y esos 6 meses tienen que cumplirse unos procedimientos, ¿cierto? Sin embargo, en el sector público, el tema de los provisionales se utiliza muchísimo. La Universidad del Valle, digamos, para poder vincular los 280 empleados que estaban por fundación tercerizados, gracias pues al ejercicio de la lucha sindical de las organizaciones, digamos, que hacemos parte del sistema de regionalización y también de Cali, pues en esa lucha por la formalización laboral se lograron contratar de manera directa, pero bajo la figura provisional. ¿Por qué? Porque, digamos, son una planta de cargos que se crea, una estructura que se crea, donde se van a ubicar como comodines, ¿no? Como fichitas de ajedrez que se ubican en cada cuadro y donde van a cumplir una función. De manera particular, digamos, los provisionales entonces tienen un contrato temporal y que en cualquier momento pueden salir cuando
pasa lo que se llama el concurso público para provisión de cargos públicos. Esa provisión de cargos públicos, entonces la vemos en el tercer ítem, que es la carrera administrativa. Esa carrera administrativa son todos aquellos que son obtenidos por, como se dice, concurso de méritos, con mayor estabilidad, permanencia, representan, digamos, una minoría en la estructura municipal, porque, digamos, la estructura tiene un límite de crecimiento, como veíamos, las limitaciones de gastos de funcionamiento, pues no sé todo se puede funcionar, no puede funcionar todo a partir, digamos, de lo que encontramos del presupuesto. Por eso es que hay unas proporciones enormes de contratistas, ¿sí? Los que con carrera administrativa terminan siendo una minoría. Como materia el desafío de continuidad, digamos, la profesora o la profesional Ríos, digamos, la colega, señaló un desafío, un tema desafiante, digamos, en el tema desde el tema organizacional. Y es que todo cambio en la administración, la administración se enfrenta cada año, cada 4 años a un cambio. Y el cambio es impresionante porque, digamos, con esos cambios de ideología, la lucha por el poder, pues se encuentra que el 50% normalmente de personal es reemplazado. Los contratistas, digamos, como son a veces por palanca, por prioridad o por agencia política, pues resulta que parece que hacen unos cambios significativos. Esa alta rotación genera ¿qué? Problemas en la continuidad. Hay una pérdida del conocimiento institucional que afecta directamente los procesos contables y en ese sentido el contador público entonces debe afrontar qué cambio, que cada 4 años le va a cambiar personal. Hay que tratar de que los cambios se vayan manteniendo, se puedan resolver, ¿cierto? Y que se garantice la estabilidad y la coherencia de los procesos contables, a pesar de la renovación del personal. Es decir, al equipo de nombrados es el que tiene que sostener la estructura administrativa de lo público. Y cuando entran los contratistas, algunos buenos, otros no muy buenos, ¿cierto? Tienen que acomodarse a esas personas sin tomar partido que fue izquierda, derecha, lo que fuera, sin tomar ese partido. Muy bien. Siguiendo, digamos, con este ejercicio, el siguiente punto es el tema de cómo se conforma el equipo contable. El equipo contable, digamos como podemos ver en la diapositiva, pues tiene dos componentes claves. Ella nos comentaba y nos explicaba que aproximadamente son 15 personas que están trabajando, incluyendo el personal de planta, contratistas y profesionales. Básicamente profesionales de carácter especializado. Vemos cómo, de cierta manera, hay, de cierta manera, un equipo que trabaja de manera coordinada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Priorizar la función, el correcto registro, procesamiento, presentación de la información financiera municipal. Y básicamente hay que destacar la diversidad de los perfiles y las especialidades en esencia para abordar la complejidad y las operaciones contables públicas. Dentro de las distribuciones de las funciones, ¿qué encontramos? Encontramos de que hay unos aspectos de parametrización del sistema, es decir, el personal que está encargado de configurar el sistema de información contable según la normatividad, pues establece unas reglas de registro, fechas, límites, relaciones, causaciones, ¿cierto? Unas relaciones de cuentas. Y eso es lo que permite garantizar, digamos, cómo va a funcionar muy técnico, ¿cierto? Ellos tienen que establecer, por ejemplo, los parámetros del registro y la causación. Básicamente hay un equipo de personas dedicado a ese registro diario de transacciones que incluye gastos, cuentas por pagar, contratación, diferentes elementos que deben de ser relacionados con la administración. Hay un tema de conciliación y verificación donde los profesionales, digamos, realizan conciliaciones bancarias y verifican las diversas cuentas del municipio para garantizar que esa integridad. Entonces, mire cómo elementos que hace un contador en una empresa privada pequeña, digamos, que puede hacerlo todo desde el registro, el procesamiento, la conciliación, la generación de estados financieros. Bueno, normalmente en las dinámicas privadas se contrata un auxiliar para todo lo manual, porque el contador público no necesariamente se enfoca en lo manual, en el registro,
en el chuzografiar. Eso no lo hacen los contadores, sino que básicamente los contadores recogen la información, sistematizan, validan en el sistema, generan la información y esa información que se genera, pues, va a estar sustentada con el equipo. Entonces, claro, cuando usted mira la estructura, uno va a encontrar que, por ejemplo, en este caso, a nivel de la entidad, hay diferentes cargos. Hay cargo auxiliar, técnico, profesional. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en el área, por ejemplo, de transcripción, de registro de transacciones, que no tiene un nivel decisorio significativo, pues allí básicamente se ubican auxiliares administrativos, porque es una función muy operativa. Pero cuando ya hay que decidir, hay que mirar, digamos, el criterio técnico, pues aparecen los técnicos. Y ya que el que tiene personal a cargo, el que va a coordinar todo, que es el contador, pues, del equipo, cabeza, contador jefe o líder, ese tiene el cargo de coordinador. Entonces, encontramos en ese orden de ideas que hay esos equipos que se conforman para poder garantizar la información. Entonces, ¿dónde está el contador líder? En la elaboración de los estados financieros e informes que garantizan, de cierta manera, esa función. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la figura de básicamente, digamos, la estructura de la administración, entonces, la parte contable, vemos esos elementos funcionales en esa línea. ¿Qué podemos decir? Entonces que acá hay unas prácticas de trabajo que son efectivas, ¿cierto? Por ejemplo, la profesora Diana mencionaba la importancia de la rotación de funciones, digamos, de no necesariamente casarse con una experiencia, ¿cierto? Entonces, dentro del equipo se aseguraban que los miembros conocieran todos los procesos. Por ejemplo, a veces va un equipo a vacaciones o cuando cambian de régimen de administración, digamos, cuando hay cambio de gobernante, pues rotan el personal y en ese sentido, al rotar el personal, pues básicamente salen muchas personas de hay áreas que quedan descubiertas y allí la importancia de ese conocimiento de múltiples conocimientos de las operaciones, pues se pueden rotar. Entonces, ¿qué pasa? Se establecen cronogramas estrictos para a nivel de cierres contables, mensuales, anuales con fechas límite para presentar informes. El equipo, digamos, se trabaja con un enfoque de una verificación continua que garantice ese ejercicio de conciliaciones periódicas y de los diferentes cuentas y módulos. ¿Cuál es el tema del contador? Aquí es el desafío del liderazgo, donde enfrenta asumir un cargo directivo de manera personal y, digamos, el manejo de personal requiere unas habilidades de qué, más allá del conocimiento técnico. Usted no solamente debe saber contabilizar, sino también articular, empoderar, permitir que las personas funcionen, fluyan, resuelvan problemáticas, darles una parte de poder para poder potenciar su cargo y aportar a la institución. Entonces, el tema de la suficiencia de conocimiento es clave a nivel contable para poder ¿qué? Liderar el equipo técnico, para poder ser capaz de coordinar las actividades de equipo y para que las diferentes áreas del municipio, de la administración, pues proporcionen la información que requiere el área contable. La evolución del rol del contador, básicamente, podríamos decir que básicamente con el contador, con los contadores, pues básicamente no solamente es contabilizar, sino también armar equipos de trabajo, permitir que las personas de cierta manera se puedan adaptar a las necesidades de información. Entonces, el rol del contador público ha evolucionado para la profesora, para la profesional Diana, la colega, y es que el contador transita de ser simplemente registrador de información a convertirse en analista en la administración del sistema de información, el intérprete, pero también el que pronostica y plantea acciones y orienta decisiones.
Actualmente el contador debe entender cómo parametrizar y configurar los sistemas que generen la información correcta de una manera que automática. Y entonces aquí, ¿qué pasa? El contador público tiene que tener unas competencias tecnológicas y de gestión que permitan desarrollar, pues, para poderse volver más relevantes. Este mapa que ustedes ven allí es un mapa que nos permite, de cierta manera, evidenciar cómo es el tema de la relación. Entonces, aquí está el área de contabilidad. Este es un mapa hecho por Diana en su momento, donde acá, por ejemplo, el área de tesorería y cartera le generan información de quiénes deben y quiénes, qué recaudo se ha logrado. Nómina, que es otro área, entrega liquida, ¿cierto? Todo lo que son el tema de contrataciones y entonces genera una información. Recursos físicos, administración de activos, tienen todo el control de los recursos, también generan información y los informes, digamos, entonces, pagos también de contratos, también generan información del pago, de la validación de quién se contrata, quién no, quién sale. Y estos cuatro procesos, áreas, generan información que les va a permitir a ellos acceder. De otro lado, el sistema de información contable que permite generar una serie de informes, ¿cierto? Para poder que el contador genere ese presupuesto que se va a ejecutar en el ejercicio contable. Entonces, vemos que acá hay unos procesos, ¿no? De los estados financieros, hay unos procesos de inventario, ¿cierto? De débito, ¿cierto? Y del tema de salidas. Acá hay un tema de, por ejemplo, en el manejo de los recursos, del gasto, de las cuentas por pagar, que básicamente encontramos. Entonces, dentro de esta figura de información es la que va a generar el área contable, que es muy importante reconocer. Digamos, la contabilidad se maneja por pagos, por cuentas por pagar, ¿cierto? Y con los diferentes esquemas de financiamiento y en función que se hace a nivel contable. Entonces, vemos cómo todo es un sistema interconectado, ¿no? Como un sistema que funciona, digamos, alrededor de esas necesidades de la organización. Avanzando con... ¿Me escuchan bien? Bueno, avanzando con este ejercicio, podemos ver cómo hay una estructura, digamos, específicamente de modelación, digamos, de lo que se puede concebir como el sistema de información contable. Esa estructura del sistema de información contable, básicamente, allí podemos ver que digamos que tenemos una serie de estructura modular. ¿Qué puedo decirles alrededor de estos elementos? Resulta que acontece, básicamente, que los sistemas de información contable modernos aplican esa estructura modular integrada porque va a permitir interconectar diversos módulos de manera especializada. Allí está el contable, está el presupuestal, está la tesorería, el activo, la contratación y los recursos humanos, ¿cierto? Todo el tema de recursos. En ese orden de ideas, este sistema modular lo que va a facilitar es como la especialización en áreas y el flujo de información. La integración allí es fundamental ¿para qué? Para garantizar una coherencia y una trazabilidad de la información financiera pública. Cada módulo debe responder a las necesidades específicas de todos los interconectados, permitiendo que la información fluya automáticamente entre ellos. ¿Qué encontramos? Que el rol del contador público entonces ha evolucionado. Ese rol ya no es un simple registrador de información, sino un administrador de un sistema contable, un orientador, un diseñador. Entre sus funciones, digamos, como técnico, digamos, como experto, está la parametrización, que está relacionada con la configuración de reglas contables en el sistema para seguir cada tipo de transacción. La administración, que está relacionada con los permisos y controles de acceso a los diferentes módulos. El tema de la verificación, que está relacionado con el desarrollo de procesos de validación y garantizar
la calidad de la información y el análisis que está relacionado con interpretar los datos generados para la toma de decisiones. Aquí Diana destaca que el cambio del rol, hay unas nuevas competencias tecnológicas y analíticas de los contadores. Y esto es muy importante. Es que hay una evolución del rol del contador o de la contadora. Frase que dice Dianita, el contador ya no es un registrador de información. Ahora los contadores tendremos que hacer análisis de información porque toda la información de un estado financiero lo genera el sistema. Imagínense ahorita las interpretaciones también las hace la inteligencia artificial, o sea que si nosotros delegamos las interpretaciones, los análisis, la casuística, pues quedamos prácticamente autoeliminados y eso es un elemento de competencias que tenemos que desarrollar. Cómo utilizar la inteligencia artificial para generar el tema de escenarios, plantear, por ejemplo, el tema de prospectiva, de utilización de múltiples actores, un elemento que se puede aprovechar a partir de la información y la experticia. Entonces, la transformación implica que el contador entonces tenga que entender cómo funciona cada módulo del sistema, cómo se configura, cómo se anticipa los efectos que va a tener esa configuración, cómo van a ser los estados financieros finales, cómo, digamos, se va a manejar el valor agregado dentro de su capacidad analítica y en el registro de la información, que es fundamental, pues, digamos, para las garantías de los procesos productivos. En ese orden de ideas, entonces, Diana nos hace una trayectoria y curiosamente muy articulado a lo que hemos visto en este curso, ¿no? Ya hace como una trayectoria de los momentos claves de la contabilidad pública en Colombia. ¿Cuáles son los elementos claves que se plantean? Básicamente, por ejemplo, en el 91 que se marcó la inflexión donde se creó el cargo del contador público con el artículo 354 y las bases, digamos, del sistema de información contable. Entre el 96 y el 2000, digamos, las primeras estructuras contables y analíticas, cuando, digamos, básicamente empezó a formalizarse la contabilidad en el sector público. Recordemos que antes del 91 lo manejaba toda la Contraloría, que era el ente controlante, pero también el ente generador, y eso era un elemento sustancialmente sensible. En 2018 a 2019, básicamente reconocemos la implementación de las normas internacionales para el sector público, las NIE, NIT-SP, representando un desafío significativo de adaptación para todas las entidades del sector público. Y entre el 22 y el 24 encontramos el refinamiento de las normas, la homologación de estados financieros y la mejora de la presentación de mayor accesibilidad eh, ciudadana. Dentro de los objetivos de la normatividad está que Diana señala que el propósito fundamental ha sido que toda la comunidad, todas las empresas, externo, cierto o interno, se entere de cómo es la evolución de los recursos públicos. Esa evolución entonces persigue tres objetivos fundamentales. Uno que es la transparencia, que está relacionado con mayor acceso a la información financiera pública de los ciudadanos, la homologación que está relacionada con las estructuras contables estandarizadas que permiten la consolidación del sistema nacional, la comparabilidad, porque es clave que la información que se entienda y comparada, tanto a nivel nacional como internacional, incluso local, puede, digamos, hacerlo dentro de manera transversal o al nivel longitudinal. Transversales, digamos, entre municipios, entre varios iguales. Longitudinal es el mismo municipio durante periodos. El desafío entonces de la implementación que nos planteaba Diana era que básicamente las normas internacionales fue un cambio significativo. ¿Por qué? Porque requirió una capacitación intensiva, porque se requirió consultores especializados, porque se adaptó o reemplazó el sistema de información contable existente y se hizo una reingeniería de procesos. Creo que me pasó acá. Y se hizo una reingeniería de procesos en ese ejercicio de esa implementación. Ahí vemos cómo, de cierta manera, la implementación, digamos, de las sistemas de información contable, básicamente se requerían unos equipos.
Digamos aquí, nuestra colega Diana mencionó que el proceso era particularmente desafiante para contadores de la vieja escuela que tenían que adaptarse al nuevo paradigma contable, un elemento significativo que nos plantea en la entrevista la colega Diana. ¿Qué encontramos entonces a nivel de la estructura? ¿O qué nos decía Diana a partir eh, de la estructura del régimen contable público? Por un lado, tenemos que hay unos componentes esenciales que había que reconocer, es decir, ella nos orienta como cómo hay que estudiar lo público. Y eso de estudiar lo público, entonces es importante reconocer, por ejemplo, el régimen contable está estructurado por cuatro componentes. Uno que es el marco conceptual, que define todos los conceptos fundamentales, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y establece principios, características cualitativas y objetivos de la información contable. Normas específicas que detallan el conocimiento, la medición, la revelación y la presentación, el catálogo de cuentas que tiene toda la estructura de las cuentas y sus dinámicas, los procedimientos contables que están relacionados con esas guías estandarizadas que se planteaban para el registro de operaciones específicas. Y en últimas, entonces, todos esos elementos son claves para aplicar la información contable. Que encontramos que las entidades que cotizan en el mercado de valores son empresas que emiten instrumentos de deuda, patrimonio de mercados públicos, tiene relación. Encontramos que las que no cotizan en el mercado de valores como las empresas de actividad comercial, pero es preservar mercados de valores y a nivel de entidad de gobierno, encontramos básicamente que los municipios, los departamentos y ministerios y demás acciones, básicamente, eh, eh, y a entidades, digamos, sin fines comerciales primarios, básicamente se tienen que relacionar con el municipio y debe de aportar una información. Y ahí las entidades en liquidación, que eran las que veíamos en clase, que básicamente son las entidades que están básicamente en proceso de cierre. Bueno, el objetivo entonces de la estructura normativa, ¿cuál es? Este objetivo de esta estructura, nos dice Diana, que básicamente el objetivo de los estados financieros a nivel local es que el resultado no solo sea un estado financiero, sino un estado de la nación. Entonces eso se va a consolidar con todos los elementos a nivel de la nación y eso lo, digamos, lo prepara la contabilidad general de la nación. Entonces hay que estructurar para buscar, digamos, que todas las entidades públicas utilicen criterios homogéneos, preparen estados financieros comparables, contribuyan a la consolidación de la información financiera y faciliten el control y el seguimiento de esos recursos públicos. Bien, avanzando, digamos ya, voy a tratar de como ir redondeando para que todos puedan hacer ahorita el tallercito de áreas de investigación. Espero estén tomando nota. Si están cabeceando, puedan haciéndole ahí suavecito, pero también la idea es que ya vamos cerrando como las ideas claves. Hay un elemento chévere que nos explicaba la compañera Diana, que era el tema del SGP, que es algo que nosotros ya hemos venido trabajando. Entonces el SGP para Diana, esas transferencias tienen unas destinaciones específicas, un mandato legal y hacía alusión pues a la educación, que para qué entonces nosotros, por ejemplo, y en qué se usan ese CGP, que nos compartiera un poquitico en qué se utilizaba. Entonces ya nos decía que el SGP, por ejemplo, la educación, se utilizaba para el tema de la financiación de los profesores, de la infraestructura educativa, ¿cierto? De programas escolares. En materia de la salud, esto para toda la cobertura del gremio subsidiado y acciones de salud pública. Por ejemplo, cuando se manda a la Secretaría de Salud a hacer misiones, para hacer programas, ¿cierto? Para hacer actividades. El agua potable está relacionado con los acueductos y los sistemas de saneamiento. Y el propósito general es el recurso que se van para otras inversiones prioritarias del municipio. ¿Qué encontramos? Que el SGP, nos dice Diana, que para Palmira representa el 50% de los recursos municipales.
Eso se complementa con los impuestos como el predial, el de industria y comercio, como veíamos en la clase de presupuesto. ¿Cuál es el manejo contable que nos dice Diana que se le hacía a este ejercicio? El manejo contable, Diana, plantea, bueno, la transferencia tiene una cuenta propia, que es la 44. Cada concepto de sistema tiene una cuenta específica del ingreso. La identificación contable específica facilita la trazabilidad, presenta información, garantiza el cumplimiento en la destinación específica establecida por la ley. Entonces, es un recurso que es muy bien direccionado y esos recursos, digamos, son los que están a mayor nivel de vigilancia de la entidad de control nacional, como Contraloría, Procuraduría o incluso los ministerios, que son sectoriales en el caso de educación, en el caso de Hacienda, ¿cierto? En el caso de comercio, ¿cierto? En el caso, digamos, del área de agricultura, cuando digamos son acueductos veredales, todos esos aspectos, digamos, tienen un alto nivel de control. ¿Qué encontramos? Que hay un flujo entonces de recursos a partir de este tema de las transferencias, que ese flujo parte así. Entonces el gobierno nacional recauda los impuestos, se distribuyen a las entidades territoriales, los recursos se transfieren mensualmente de los ministerios, los municipios deben registrar en sus cuentas específicas y están sujetos a una auditoría especial en la entidad de control nacional. Entonces Diana nos decía que los recursos son muy bien vigilados por la nación y esas entidades porque lo que busca es que se gasten en lo que se tiene que gastar. Y es un elemento fundamental, digamos, que trata incluso de reducir la corrupción, pero pues digamos, es muy complejo porque aquí hay un tema de voluntad, ¿no? Es voluntad del alcalde decir, bueno, vamos a hacer una política de reutilización para reducir costos, de reutilización de recursos. Entonces, eso es también la política como la maneje cada alcaldía, cada institución. Entonces, ¿qué nos dice Diana a partir de este ejercicio? Nos dice que aquí hay un tema y es que el contador tiene que tener un ejercicio de conocimiento de la parametrización. Entonces, tiene que conocer los módulos de las cuentas, reglas operativas, ¿cierto? La parametrización, entonces, ¿qué es? El proceso de configuración del sistema contable y que genera automáticamente registros correctos, registros a partir de unas necesidades de información. Entonces es fundamental pues determinar que como digamos se puede observar es que se garantice un correcto reconocimiento y clasificación de la información contable y no solamente la clasificación sino también la revelación. Eh, y entonces una parametrización adecuada, nos dice la profesora Diana, es base para la información financiera refleje fielmente lo que la realidad económica de la entidad va a decir. Hay unos ejemplos que podemos ver de parametrización, ¿no? Por ejemplo, la línea de nómina, las cuentas de salarios, prestaciones, aportes, retenciones. Aquí la nómina se liquida mensual. El sistema automáticamente genera cientos contables correspondientes. Los activos fijos, por ejemplo, se configuran desde un cálculo de depreciación vía útil. Entonces, por lo tanto, hay revaluaciones, hay deterioros, digamos, según el activo. Digamos, hay unos deterioros que se tienen que reconocer. Entonces, Diana lo que nos menciona es la importancia especial de que ese módulo, por ejemplo, activos físicos fijos, el desafío allí es controlar los activos de las entidades y protegerlos, que estén en óptimas funciones, en óptimas condiciones. El otro área, por ejemplo, de contratación, que hace todas las retenciones, los impuestos, las estampillas, cuentas contables del contrato y el proveedor. Entonces ahí el sistema debe de generar automáticamente todos los descuentos aplicables. La cartera básicamente se define como una cuenta de reconocimiento de mediciones de deterioro y control de las cuentas según el origen, facilitando el seguimiento de los ingresos. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de todo esto? A nivel de beneficios, Diana nos plantea, por ejemplo, la automatización de procesos, la reducción significativa de errores humanos,
la consistencia en los registros contables, el cumplimiento normativo y el cumplimiento normativo garantizado y los riesgos que planteamos allí, que podemos encontrar, está relacionado como los errores de configuración inicial, como el impacto pasivo, la desactualización frente a cambios normativos, la pérdida de conocimiento de cambios del personal técnico y las incompatibilidades de sistemas digamos, de sistemas o módulos. Esos, digamos, son elementos claves de la parametrización que se debe reconocer en el ejercicio de la gestión contable. Otro tema, eso a propósito, creo que lo veremos la próxima sesión, dependiendo como agenda en el tema de la maestría y del doctorado. eh, Posiblemente nos toca volverlo a hacer también así como mediado por tecnología, pero digamos es un ejercicio que les agradecería, digamos, hacer el mayor esfuerzo. El tema de control interno es un tema muy sensible. Diana decía, mire, la función de verificar que todo se haga de manera como el contador requiere es necesario. Entonces, la conciliación, hay algo, digamos, que es la verificación de elementos iguales, ¿cierto? Más o menos que haya equilibrios. Los procedimientos de verificación permiten entonces que comprobar la información registrada en la contabilidad coincida con los documentos y reportes que tenemos de otras entidades o áreas o entidades externas. La importancia entonces de los procesos radica en que se garantice la integridad y la confiabilidad de la información financiera antes de presentar informes oficiales y básicamente hay que hacer énfasis en que los controles y cierres que establezca la entidad, el sistema, digamos, los aplique y que funcionen siempre y cuando, digamos, están definidos, hay unos roles asignados y unas fechas específicas y procedimientos de cierre. Bueno, las conciliaciones que son claves para ellos el tema de auditoría, las bancarias, comparación de temas de registros contables relacionados pues, con los extractos bancarios. Eso pasó de ser manual a ser de manera tecnológica ya. El tema de la conciliación de inventario es un elemento clave de la verificación de registros contables, bienes muebles e inmuebles. La conciliación de la nómina, confirmación de valores de liquidados de nómina que concuerden con los registros, la conciliación de operaciones recíprocas, verificación de transacciones entre entidades públicas. ¿Para qué? Para facilitar la correcta eliminación en el proceso de consolidación nacional. Dentro de los cronogramas y la evolución tecnológica, entonces se establecen fechas. ¿Para qué? Para conciliar lo mensual o el cierre del sistema de información o a los plazos que se establecen a través de las entidades de control. Se puede mencionar, digamos, que la transformación tecnológica está relacionada con los procesos de documentos impresos que han transitado desde la conciliación automatizadas mediante herramientas de Excel y software especializado. Hay una evolución que ha permitido entender que todo esto de sistematización permite mayor eficiencia y precisión en los procesos de verificación, aunque, digamos, sigue el criterio profesional para resolver esas discrepancias que hay en la información. El chip, que es una herramienta que nos sirve muchísimo, digamos, esta herramienta es con la que creo que ya se lo había explicado. Es una herramienta que nos permite ver la información contable y hacer la verificación en línea de lo que básicamente se encuentra. Entonces, en el portal web de la contaduría se puede plantear, digamos, que el chip es el sistema, digamos, que nos permite mirar todos los elementos. De movimientos de la entidad. Creo que nosotros se los mostré en un espacio cuando veíamos el sistema de información general. Entonces, en la plataforma de la contabilidad pública encontramos lo que es el régimen de contabilidad pública, que es toda la normatividad vigente para las entidades por su naturaleza, la doctrina contable, que está relacionada con conceptos, interpretaciones y orientaciones, y una herramienta muy importante es la capacitación virtual, que son cursos gratuitos sobre normatividad, procedimientos y actualizaciones de contadores públicos.
Es el chip, el sistema chip. ¿Qué es? El sistema chip es el consolidador de Hacienda de información pública. Es la plataforma que permite la captura, la consolidación y la difusión de información financiera en todas las entidades. Eso se encuentra directamente en la plataforma. Allí se carga la información, todas las entidades van a cargar la información básicamente a nivel mensual. También se permite la consulta ciudadana y los formatos de reporte. Dentro de los informes obligatorios, las entidades entonces públicas deben presentar periódicamente diversos informes a través de esas plataformas, desde el reporte trimestral, estados financieros, notas de estados financieros, información presupuestal, que básicamente es clave para la proyección del Estado. ¿Cómo acceder a esa información? Pues básicamente, eh, ustedes ahí se les deja como el enlace, se agrega, entra a www.chic.gov y a partir de allí, digamos, del ejercicio, se hace el proceso de acceso a la información y se busca la información pública en Convergencia. Podemos hacer el ejercicio de una vez como para que lo vamos a ver. Voy a dejar de compartir allí eh, y abrimos una página pues para que podamos verlo. Entonces estamos en contaduría, vamos a buscar Contaduría General de la Nación. Entramos a Contaduría General de la Nación. Que espera un momentico que mi internet está como lento. Aquí tenemos un videito del contador general. Entonces, tenemos atención al ciudadano y acá vemos la ayuda chip. A partir de allí, tenemos una ayuda chip, ¿cierto? Ayuda del chip. Mira, que por acá está otros informes. Productos. Entonces acá está como ese tutorial de chip. Toda la explicación de qué es el chip, componentes del sistema, requisitos, instalación. Y ustedes, digamos, ahí tienen los vínculos. Y acá en productos chip vamos a encontrar, mire que nos lleva a otra ventana donde está chip.go.co, donde acá aparecen los tutoriales del chip. Digamos, ahí tenemos un videito, vamos a escucharlo, a ver, compartir audio. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Reciban un cordial saludo por parte del equipo humano de la Contaduría General de la Nación. Nos complace anunciar la actualización de nuestro sitio web del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP, un espacio renovado que busca brindar a las entidades públicas, a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía un servicio más accesible y ágil que siga contribuyendo a la transparencia. Las principales novedades que encontrarán en nuestro sitio web incluyen un diseño mejorado para una navegación más sencilla y clara, secciones organizadas con información actualizada y relevante,
Y finalmente, mayor accesibilidad permitiendo un uso más ágil de las herramientas de consulta y reporte de la información. Con estas mejoras conseguimos una plataforma más intuitiva y eficiente que potenciará la participación ciudadana y de los usuarios. Asimismo, avanzamos en la modernización y mejora continua de nuestros procesos, contribuyendo al posicionamiento de la Contaduría General de la Nación como una entidad pilar de la gestión financiera pública. Les invitamos a visitar nuestro nuevo portal en www.chip.gov.co y a explorar todas sus funcionalidades. Confiamos en que este espacio seguirá contribuyendo a nuestro propósito superior. Cuentas claras, Estado transparente. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Bueno, ahí podemos observar entonces cómo, de cierta manera, se permite, digamos, ese reconocimiento de esa plataforma. Hoy, pues, desafortunadamente, el, el profesor Mauricio renunció. Me di cuenta la semana pasada que renunció al cargo de contador, pues no sabemos. Aquí hay un videito que nos va a explicar qué es el chip y qué es un tutorial. Entonces vamos a aprovechar y vamos a verlo. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Bienvenidos a la Contaduría General de la Nación. En este espacio explicaremos las generalidades del sistema CHIP. ¿Qué es el CHIP? Es el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. ¿Qué hace? El Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, CHIP, es una plataforma que permite definir, transmitir, consolidar y difundir la información cuantitativa y cualitativa necesaria para la gestión eficiente, la transparencia, la rendición de cuentas y el control por parte del Gobierno Nacional, las autoridades económicas, los órganos de control, los órganos de dirección y administración del sistema CHIP y la comunidad en general, para apoyar la toma de decisiones en materia política macroeconómica y fiscal, así como en la administración financiera de planes de gobierno. ¿Quiénes son los usuarios del CHIP? Entidad administradora del sistema CHIP. La Contaduría General de la Nación es la entidad responsable y propietaria del sistema CHIP. Entidad administradora de categoría. Entidad pública de orden nacional o territorial responsable de una o varias categorías de información en el sistema CHIP, autorizada por la Contaduría General de la Nación para el uso y administración de esta, con el fin de definir, parametrizar y permitir la transmisión de información de las entidades reportantes, para contribuir a la gestión eficiente, la transparencia, la rendición de cuentas y el control de los recursos públicos. Entidad reportante. Entidad responsable de registrar, validar y reportar la información que demandan las entidades administradoras de categorías. Entidad consolidadora de información. Entidad pública del orden nacional o territorial autorizada por la Contaduría General de la Nación para el uso del sistema CHIP en la funcionalidad de consolidación de información de la categoría de Información Contable Pública Convergencia. Usuario administrador del sistema CHIP local. Usuario delegado por el representante legal de la entidad pública reportante. Usuarios de consulta de información. Interesados que pueden acceder y disponer de la información reportada por las entidades públicas nacionales, departamentales, distritales y municipales de los sectores central y descentralizado para sus propias necesidades de investigación, control y veeduría ciudadana o para información general, teniendo en cuenta la capacidad del sistema CHIP y las autorizaciones correspondientes para la consulta masiva, tales como entes de control, universidades, centros de investigación, ciudadanía en general y demás partes interesadas. Para más información, puede consultar la página web www.chip.gov.co. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Bien, esta partecita con este videito, entonces,
quedamos como allí identificando. Entonces, por ejemplo, acá en la plataforma, servicios al usuario, informa al ciudadano, por ejemplo, aquí es Chip, por ejemplo, podemos ir como haciendo el ejercicio de exploración, ¿no? Entonces, servicio al ciudadano, ustedes acá pueden buscar, por ejemplo, Palmira, buscamos como aquí, por ejemplo, el municipio de Palmira, que aparece acá. Acá hay unas categorías de lo que ustedes pueden consultar. Normalmente, eh, aquí podemos mirar, por ejemplo, información contable pública, pero esa está hasta el 2017. Entonces, básicamente allí lo que tendríamos para evidenciar, básicamente es información contable pública, información contable en convergencia. Acá abajito la vemos. Información contable hasta el 7, tratando regalías, cierre fiscal, gastos, ingresos, transferencia reportada, información pública en convergencia. Acá seleccionamos el periodo. Entonces mire que acá estamos en tiempo real, enero, marzo, febrero, octubre, miremos octubre, diciembre. Y acá está los saldos o las operaciones de convergencia. Y ahí, básicamente, por ejemplo, te muestra que en materia de ese periodo, en activos contaba con 20.000.000.000, 903.000, ¿cierto? En pasivos 5.000.000.000, en ingresos 489.000.000.000 y en gastos 68.000. Mire el dato como se va viendo el primer trimestre. Y digamos, acá usted lo puede ampliar por niveles. ¿Sí están viendo? Verifico acá pero no sé, ¿así se ve bien? Sí, sí se ve bien. Quitemos la optimización de video. Entonces allí ustedes pueden observar, por ejemplo, el tema de activos, efectivos, cuentas por pagar, por cobrar, cuentas de otros pasivos. Nivel 3 ya es mucho más detallado. Y mire que le va a dar incluso hasta el nivel 5, donde ya te cuenta banco agrario, incluso acá se ven terceros, entidad recíproca, en cuentas de empleada, de acueducto, ministerio, instituto familiar, consejo, fondo, Instituto Nacional de Vías, ministerios. Mire cómo se va viendo todo, toda la información. Esto es una herramienta que ustedes bien uno puede poner a que ustedes hagan una construcción, un análisis de la evolución trimestral de la información contable. Creo que sería pertinente ese ejercicio para hacer ejercicios de aprendizaje. Variaciones trimestrales, por ejemplo, acá muestra variaciones trimestrales significativas o saldos en convergencia. Entonces ahí se puede observar, por ejemplo, los activos, pasivos, patrimonio, cómo inició, cómo debitó, cómo creditó, cómo quedó al final. Y a partir de allí hacer un ejercicio de análisis permanente. Bien, vamos a la presentación. No sé si tengan dudas hasta ahí. ¿Todo bien? Bien, vamos a hacerle como para, creo que ahí con ese ejercicio y que les queda el videito como para ir retroalimentando el tema de la información. Entonces, los filtros de búsqueda que podemos encontrar allí en el chip está el tema
digamos, de la entidad específica, periodo, categoría de información, tipo de informe. La capacidad de filtrado facilita entonces los análisis específicos del interés del ciudadano. Los reportes se pueden visualizar en línea o descargarse en formato en Excel. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, de saldos movimientos, como veíamos ahora, que muestran todas las cuentas de saldos iniciales, créditos y saldos finales, las operaciones recíprocas que son las transacciones que se deben eliminar en la consolidación, las variaciones trimestrales que muestran los cambios de las cuentas y los estados financieros y notas que incluyen pues incluso los cambios del patrimonio y las respectivas evaluaciones. Un consejo práctico para que ustedes trabajen el tema de la información contable es exportar Excel, utilizar tablas dinámicas, revisar notas, revelaciones para entender mejor las cifras, verificar la información del interés específico, comparar la información de varios periodos y consultar también los portales de cada entidad. Bien, dentro de los formatos que veíamos ahora, pues hay unos que son claves, ¿no? Y ahí mostrábamos los saldos y movimientos trimestrales, las operaciones recíprocas y las variaciones trimestrales. Todos esos elementos, esos formatos, básicamente lo que nos va a permitir es garantizar el tema de cómo va a funcionar la información contable y cómo podemos escalarla, ¿no? Dentro de los estados financieros obligatorios, hay cuatro que ustedes van a encontrar allí que están principalmente el tema de los estados de situación financiera, eh, que tienen las cuentas naturales, ¿cierto? Las cuentas de balance, el activo, pasivo y patrimonio, corrientes y no corrientes. El estado de resultados que tiene pues los ingresos, gastos y resultados, donde muestra el excedente o el déficit del periodo. El estado de cambios en el patrimonio, este que va a reflejar las variaciones en las cuentas patrimoniales y las notas de los estados contables que tienen las revelaciones y las explicaciones, digamos, de composición de las cuentas. Diana nos decía en la entrevista que antes de que cada contador hacía sus notas como consideraba, ahora con el tema de las normas internacionales, se dice exactamente cómo se tienen que expresar. Eso es un elemento de estandarización que hay que resaltar en ese ejercicio. Los plazos y la evolución del formato entonces presentan aspectos, digamos, de carácter estricto y obligatorio cumplimiento, informes trimestrales cada 30 días, anuales cada el 15 de febrero y notas junto pues con los estados financieros anuales. Un elemento importante dentro de este ejercicio de la presentación de los estados financieros es que el incumplimiento de los plazos pueden derivar sanciones administrativas para la entidad. Entonces, digamos, la colega destacaba la evolución de formatos que se vienen estandarizando. Desafíos técnicos, ya como para ir cerrando y ya darle la posibilidad de hacer el tallercito allí rápido de 15 minutos. Recuerde que me interesa que hagamos una lluvia de ideas sobre cuáles líneas de investigación les puede interesar, digamos, ustedes como contadores desde la contabilidad pública y esto que estamos viendo directamente en el ámbito municipal. Principales retos que nos plantean la profesora Diana, o digamos la colega Diana, más que profesora, es por su rol de profesional, digamos, en el ámbito. Dice ella, lo más complicado a nivel nacional de una entidad pública es tener organizada la información de los activos. Desafortunadamente existe mucho descontrol, desorganización en la mayoría de los municipios con respecto a sus activos. Esta situación afecta directamente la veracidad del estado financiero, pues los activos representan una porción significativa del patrimonio público. Entonces, esos desafíos incluyen también entonces, ¿qué cosas? La adaptación constante de cambios normativos, la complejidad en la parametrización, el mantenimiento de los sistemas integrados, la implementación de normas internacionales, la necesidad de actualización permanente ante las modificaciones normativas. Dentro de los desafíos administrativos, podemos plantear la rotación de personal, que cada 4 años llega pues un alcalde nuevo. Entonces eso hay unos conocimientos que se pierden, cómo se garantizan los procesos continuos, cómo se logra adaptarse al cambio para no perder, generar discontinuidad o riesgos de información. La gestión de equipos ha sido particularmente desafiante. Lo más difícil es
el manejo del personal entre planta, contratistas, profesionales, con cierto nivel de influencias. El tema también de la coordinación interdepartamental es un tema que presenta un reto significativo, pues la contabilidad depende de la información generada en diversas áreas. A nivel de comunicación, Diana nos aborda la importancia de que estamos en un proceso donde el lenguaje hay que mejorarlo, el manejo de los estados financieros, de que el entendimiento sea tan claro que hasta posiblemente un joven o un niño tenga conocimiento básico que puedan leer los estados financieros y tener claridad de lo que se está hablando. Por eso, digamos, la importancia del trabajo de investigación que vamos a hacer al cierre de este curso. El reto implica entonces traducir la información técnica contable en lenguaje accesible para todos los ciudadanos y democratizar el acceso a la información financiera, permitiendo un control ciudadano más efectivo. Dentro de los recursos disponibles que Diana nos comentaba, que es clave, digamos, hay que entender que hay que aprovechar todos los procesos de formación de las entidades oficiales. Por ejemplo, la Contaduría General de la Nación, como veía, tiene programas de acompañamiento, capacitaciones gratis. Hay una herramienta en la cual ustedes pueden acceder a cursos gratis. Entonces, por ejemplo, vamos a salir otra vez, mirar la página de la contabilidad, la contaduría. Claro, tienen en el tema de la contaduría, acá hay, digamos, participa, que está, digamos, las sesiones, digamos, de participación para el diagnóstico, planificación, consulta ciudadana, colaboración e innovación, libros de texto, entidades del sector, categorización, normativa. Mire que acá hay, por ejemplo, nuestra entidad, todo el tema de histórico de noticias. Hay un tema muy interesante, por ejemplo, el glosario de la contabilidad pública que te va a servir como un elemento de formación. Este es el tema de sostenibilidad, que, digamos, lo abre uno en la página inicial. Política de regulación. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el aula virtual de la Contraloría General de la Nación y es un espacio de capacitación permanente. Me saltó que, vamos a ver, a la hora por acá al lado. Y pues digamos también la página de YouTube. Digamos, yo estoy inscrito en el aula virtual. A ver si se olvidó mi usuario. Participamos en las capacitaciones de la Cátedra Nacional. Ahí está. Cátedra Dotada Edición, mis cursos. De acá hay diferentes cursos donde te certifican, no te valían. Por ejemplo, pues yo participé a las dos ediciones, pero parece que no hice el registro de asistencia en algunos, pero digamos en este creo que me dieron el acceso. Ellos tienen un aula virtual que permite glosario, rendición, el COES, contabilidad, economía, el valor público, series históricas, estrategia de gestión, proceso de selección de entidades, informando, contando breve, directorio de entidades públicas, finanzas públicas o entidad omisa, macroproceso contable del CIF, del PSGPR. Entonces, esto es un mar de elementos que se pueden encontrar y que les puede servir de cierta manera. Aquí me parece como el registro de la segunda y estos no. Acá sí tengo la segunda sesión. Bien, no importa. De todas maneras, el ejercicio que les quiero compartir, como para que les quede como para la memoria y para ustedes, digamos, guardarlo, es que pues, evidentemente la plataforma virtual de la contaduría tiene unas herramientas muy interesantes que nos permiten, pues,
funcionar de manera adecuada básicamente la función de la contaduría. Hay documentación técnica, que son guías de aplicación, procedimientos, orientaciones. Hay doctrina contable pública, compilación de conceptos emitidos. Hay jornadas de actualización con eventos presenciales o virtuales. Entonces, Diana nos le da mucha importancia a esto. ¿Por qué? ¿Para qué qué le permite hacer el ejercicio de estudiar? Uno, para mantener la experticia técnica, que pues hay situaciones que van cambiando y la ventaja, digamos, de que los estudiantes de la Universidad del Valle se van preparando mejor. Combinar la teoría y la práctica, que se aprende más a veces que con la práctica, es totalmente cierto. Digamos, la teoría sirve mucho, pero permite la práctica y saber dónde buscar información. Entonces uno nunca sabe, se sabe la normativa. El consejo que nos daba Diana es que uno tiene que referenciar la normativa, dónde encuentro la norma. Y también eso hay que verlo como una ventaja competitiva. En últimas, es importante resaltar que este ejercicio, digamos, digamos, del ejercicio contable y la experiencia de Diana es que los contadores de otras universidades, es que los estudiantes de la Universidad del Valle, frente a otros estudiantes de otras universidades, los de la Valle están mucho más preparados en lo teórico, digamos, y técnico. Entonces, el carácter teórico de la contabilidad pública permite, digamos, darle una importancia a la interpretación, ya que la contabilidad pública puede, o la contabilidad como tal puede ser muy teórica, pero entonces las normas y todos esos elementos de interpretación son claves. Esta es la capacidad de interpretación y la aplicación de la norma a sistemas reales que distinguen el contador público eficiente. Recomendaciones para futuros contadores que nos da nuestra colega. Básicamente es uno, por un lado, es importante, por ejemplo, fortalecer la base conceptual. Mire cómo ella plantea, digamos, si usted le llega a un concepto, va a ser mucho más fácil hacer el proceso de adaptación. El concepto es fundamental. Desarrollar habilidades tecnológicas, es decir, hay que quitarnos el paradigma de que los contadores son registradores de información y que toda la información, el análisis de la información de los estados, digamos, los sistemas los generan los estados financieros. Entonces hay que aprender a manejar los computadores, las tecnologías, los programas de manera autónoma y adaptativa. También plantea la importancia de prepararse para el liderazgo. Pues como vimos con el caso de Diana, este tema del caso de ella es que el manejo de un cargo es difícil, es muy importante si se sienta en un cargo de liderar algún grupo, tenga una suficiencia del conocimiento y tener una visión amplia de la organización. Un contador tiene que saberlo todo, ¿cierto? Pues no tiene que saberlo todo, pero por lo menos referenciar activos, administración, contratación, todos elementos que nosotros insistimos muchísimo en la universidad que ustedes vayan formando. Es muy clave todo esto para, como oportunidades de desarrollo. La versatilidad de la profesión, digamos, es un campo muy amplio con diferentes roles técnicos, posiciones directivas. El impacto social del trabajo, digamos, en el sector público también contribuye a la transparencia, la manejo adecuado de los recursos de la comunidad. También un tema de la estabilidad laboral. Los cargos de carrera administrativa son muy buenos y son mejores que en lo privado. De esa manera de reflexión final, ella nos plantea cuando cuando estudiaba no teníamos ese tipo de experiencias, no nos contaban, digamos, cómo es el contador que está ya sentado, no ve el futuro, digamos, las situaciones que se pueden presentar. Por eso me parece tan bonito haber podido sistematizar este espacio. Ahorita pensando, no tengo fotos de Diana, tenía que mirar los archivos de ese curso, pero hay un elemento importante que ella nos deja como un legado aquí en este ejercicio de sistematización, es que aprovechen el máximo su formación universitaria, muchachos, muchachas, pero recuerden que el aprendizaje continúa toda la vida. La universidad les da herramientas, pero ustedes son quienes potencian con su dedicación y con su experiencia. Un consejo muy bonito que nos daba Diana para ir cerrando, pues, digamos, su ejercicio de diálogo. Como tendencias, digamos, en materia, como tendencias y reflexiones finales, podemos decir que de cierta manera hay
La contabilidad pública hoy se está pensando como una mayor, un lenguaje que permita avanzar de manera más adecuada, digamos, a las comunidades. Hoy hay que combinar esto con la analítica de datos, digamos, lo que se llama la Big Data o el análisis de información. El tema de la estandarización internacional es un elemento fundamental frente a las normas internacionales de los estados financieros. La automatización, el control, incluso ahorita la inteligencia artificial, lleva a que, digamos, los buenos sistemas de información son claves, pero el contador debe ser un administrador de esa información. Dentro de las aprendizajes y experiencia, entonces hay una perspectiva práctica donde, digamos, la contabilidad pública va más allá de los conceptos teóricos y las competencias integradas, digamos, se encuentran en entidades gubernamentales y hay una adaptación constante. La profesión contable pública está en constante evolución, exigiendo actualización permanente y capacidad. Como mensaje final, entonces uno no solo aprende en el aula, no solamente aprende aquí con los libros, sino también aprende con la vida. eh, Esos caminos de la vida que nos lleva cuando somos egresados, pues es parte de la experiencia que es importante para que ustedes como futuros contadores y contadoras puedan ejercer. El rol social de la contabilidad pública, entonces ya del rol social, pues la contabilidad pública tiene tres enfoques claves, ¿no? La rendición de cuentas, de los ciudadanos puedan evaluar la gestión. El control ciudadano, digamos que los ciudadanos accedan a la información, puedan hacer veeduría ciudadana. La confianza institucional, la confianza pública transparente es un elemento fundamental frente a la gestión de lo público. Y para poder garantizar eso, se crean mecanismos de transparencia como portales. El CHIF es el ejemplo más adecuado para mirar cómo nosotros podemos ver. El lenguaje tiene que ser más accesible, eso hay que mejorarlo, un elemento que debemos pensar nosotros desde academia. Y la auditoría externa son elementos también para garantizar esa transparencia. Otro de los desafíos plantea cerrar la fecha entre la publicación técnica y la comprensión ciudadana. Sobre eso versa el trabajo final de este curso. Mejorar la visualización gráfica e interactiva de la información, desarrollar herramientas de análisis comparativo de periodos y entidades, crear participación donde la ciudadanía pueda formular preguntas e implementar programas de educación financiera pública para la interpretación de los estados contables. En materia de controles internos, pues básicamente es importante tres elementos: los cronogramas estructurados, los procesos documentados y la segregación de funciones, que se distribuyen las actividades dentro de los ejercicios de funcionamiento. La próxima semana hablaremos un poco más de eso. Dentro de los procesos de conciliación está la definición de la importancia, digamos, de lo que llamamos conciliación de la verificación. Los procedimientos de verificación y la evolución tecnológica son aspectos que hay que tener en cuenta. Dentro de los riesgos están de controles insuficientes, pues está el tema de inconsistencias, incumplimiento de normas, hallazgos negativos, posibles sanciones. En la universidad tenemos un caso particular que un procedimiento mal adecuado, mal adaptado en la contratación de un profesor llevó a hacer un pago extra adicional, digamos, al profesor, y en ese caso entra de por medio una función administrativa frente a un derecho laboral, y eso porque no se hubo controles suficientes en ese caso que les comento. Ya digamos, en materia de presupuesto, hay que entender que hay una relación bidireccional. Nosotros le hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el presupuesto con la contabilidad pública? Porque tenemos la contabilidad de caja y la contabilidad de causación. Entonces, Diana nos decía que el presupuesto establece una programación financiera de ingresos y gastos que sirve de guía para las operaciones que van a registrar posteriormente, que la contabilidad básicamente va haciendo la ejecución real del presupuesto y que hay una interdependencia, ¿no? El administrador utiliza el presupuesto para ejecutar, mientras que la administración, mientras que de cierta manera la contabilidad va recopilando los hechos que se van ejerciendo. Dentro de particularidades del sector público ya nos planteaba que hay un carácter vinculante del presupuesto, que es una ley, un acto administrativo, digamos, de cumplimiento. El presupuesto se tiene que cumplir, que hay una serie de composición de los recursos, como veíamos, los ingresos del municipio, pero que también hay unas destinaciones específicas y esto, digamos, la composición de recursos y las destinaciones son las que hacen seguimiento y la información contable de garantizar esos aspectos.
Por eso la importancia de los informes, las conciliaciones, los controles presupuestales y pues el cierre presupuestal y contable al finalizar. Ya para ir cerrando, como aprendizajes significativos que podríamos hablar de la profesora Diana, de la colega Diana, es que, por un lado, la teoría y la práctica, la formación académica y los conceptos son fundamentales, pero deben complementarse con la experiencia práctica al enfrentar situaciones reales. Hay un tema de la importancia de que los contadores no solamente estamos para manejar datos, sino también para liderar equipos, manejar personal, ¿cierto? Es importante tener un conocimiento técnico, pero también desempeñarse como un buen administrador, digamos, de manejo de cargos de responsabilidad. Ahí el aprendizaje es continuo, la contabilidad evoluciona constantemente, digamos, esto que vemos en este curso es como un brochure, digamos, de los elementos de fundamentación contabilidad pública, pero se requiere una actualización permanente para adaptarse a nuevas normativas y procesos de herramientas. Y de otro lado, pues el contador público tiene que tener una visión integral, ¿cierto? Las entidades gubernamentales deben comprender el funcionamiento complejo de la organización y más allá de las cifras referencias. Y pues el mensaje reiterando, digamos, de la compañera Diana, y es que uno no aprende con libros, aprende para la vida. La universidad nos da herramientas, pero quienes realmente da propia, quienes realmente se potencian su vida, su formación, son ustedes. Mensaje clave, aprovechar al máximo la formación universitaria, desarrollar habilidades técnicas interpersonales, adaptarse a los cambios tecnológicos y contribuir a la transparencia y una buena gestión pública. Bueno, jovencitos, con esta última diapositiva, pues allí comparto, digamos, la sistematización de la experiencia de Diana Ríos. Eh, Esperaba hacerlo en una hora, pero se me fue un poquito más con lo del chico, con lo que vimos, creo que también nos dio un poquito de aire. Con esto cierro pues esta intervención. No sé si tengan preguntas o inquietudes. Listo. Entonces, si no hay preguntas, voy a parar la grabación y bueno, agradecerle a todos y a todas estar atentos.